Bienvenidos a este webinar gratuito sobre sistemas de infraestructura de red, organizado por la empresa Mailsec. Mi nombre es Carlos Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital para la empresa Mailsec. Mi correo electrónico lo tienen aquí en la diapositiva, como también el sitio web y el correo de la empresa. Este es un breve resumen o una breve presentación de la empresa Mailsec. Esto ya ustedes lo podrán revisar cuando se publiquen las diapositivas y esta será anunciada debidamente a través de las redes sociales. Tienen el sitio web de la empresa, los correos electrónicos, como también están en las principales redes sociales. Vamos a iniciar entonces esta sesión abarcando el temario. Todo este temario lo vamos a desarrollar en el presente webinar y empezaremos con una introducción. Bien. Para asegurar los sistemas operativos y también las aplicaciones se necesita una red segura. Los dispositivos como los routers, firewalls y también hosts, incluyendo los servidores y las estaciones de trabajo, deben de ser evaluadas como parte de un proceso de pruebas de seguridad. Existen miles de vulnerabilidades de red posibles, y igualmente muchas herramientas, incluso también muchas técnicas de prueba. Probablemente no se tenga el tiempo, los recursos disponibles para evaluar todos los sistemas de infraestructura de red de todas las potenciales vulnerabilidades, usando cada herramienta y método imaginable. Pero se podría orientar y enfocarse en probar o evaluar la red basándose en ciertos criterios. Todas estas pruebas precisamente les voy a mencionar a continuación. Se pueden eliminar también muchas de las bien conocidas y vulnerabilidades relacionadas de red, simplemente parchando los hosts de la red con los últimos software o firmwares en lo referente a sus actualizaciones. Debido a mucha infraestructura o sistemas de infraestructura de red no son públicamente factibles ser accedidas, existen buenas probabilidades de estos hosts en la red no sean nunca atacados desde el exterior. También se pueden eliminar muchas otras vulnerabilidades siguiendo algunas de las prácticas de seguridad sólidas de la red, y también esto les voy a mencionar. Las pruebas, herramientas y técnicas delineadas y presentadas en el presente webinar son las más comunes, las más populares para el tema de las evaluaciones de seguridad. Para entender mejor los protocolos de red es más fácil, esto facilita, para ser más exactos, para entender mejor los protocolos de red y facilitar el tema de las pruebas de vulnerabilidades en la red. Se necesita tener conocimiento sobre, por ejemplo, conceptos de seguridad de la información, también conocimientos de cómo funcionan las redes, y bueno, hay muy buena documentación en los referentes de CP, IP y todo lo relacionado. Ahora bien, entendamos las vulnerabilidades en la infraestructura de red. Las vulnerabilidades en la infraestructura de red son el fundamento, las bases de muchos problemas de seguridad técnicos en los sistemas de información. Existen vulnerabilidades de bajo nivel, el cual afecta prácticamente cualquier cosa ejecutándose en la red, esto es por lo cual se necesita evaluarlas y eliminarlas cuando sea posible. El enfoque de las pruebas de seguridad en la infraestructura de red debe de ser encontrar estas debilidades, lo cual pueda ser visto por otros en la red, y de tal manera se pueda cuantificar ¿cómo se podría? Y medir la exposición de esto en la red. Hay muchos problemas o muchos de estos inconvenientes están relacionados con la seguridad en la infraestructura de la red. Algunos problemas son más técnicos y requieren el utilizar diversas herramientas para evaluarlas adecuadamente. Se puede evaluar otras con simplemente teniendo un buen par de ojos y solamente pensamiento lógico. Y algunos problemas son fáciles de visualizar desde el exterior de la red y otros son más fáciles de detectar desde el interior de la red. Cuando se evalúa, por ejemplo, la seguridad de la infraestructura de la red de la empresa, se necesita buscar por lo siguiente.
donde los dispositivos, como por ejemplo los firewall, los IPS, están implementados en la red y cómo están configurados, cómo los atacantes externos ven, o aquello lo cual los atacantes externos ven cuando realizan un escaneo de puertos, o cómo pueden explotar vulnerabilidades en los hosts de la red. El diseño de la red, como las conexiones a Internet, capacidades de acceso remoto, defensa por capas, y los hosts ubicados en la red. La interacción de los dispositivos de seguridad instalados, como los firewalls, los IPS, los IDS, antivirus y similares, cuáles protocolos están siendo utilizados, incluyendo aquellos vulnerables, como podría ser SSL, puertos comúnmente atacados, los cuales no están protegidos, o configuraciones en el host de la red, la vigilancia y el mantenimiento en la red. Si algunos o si alguien explota una vulnerabilidad en uno de los elementos mencionados o en cualquier lugar en la seguridad de la red, bueno, ocurren muchas malas cosas. Por ejemplo, un atacante malicioso puede lanzar ataques de denegación de servicio, lo cual puede traer abajo la conexión a Internet o la red completa. Un empleado malicioso utilizando un analizador de red puede robar información confidencial en correos electrónicos y archivos enviados a través de la red. Un atacante también puede configurar puertas traseras dentro de la red. Un contratista podría atacar hosts específicos explotando vulnerabilidades locales a través de la red. Y antes de evaluar la seguridad de la infraestructura de la red, se debe recordar lo siguiente: evaluar los sistemas desde el exterior y desde el interior. También entre los segmentos de la red interna y zonas desmilitarizadas. Obtener permiso de las redes socias o cooperantes para verificar por vulnerabilidades en sus sistemas. Pues esto también puede afectar la seguridad de la red, como puerto abierto, algún tipo de carencia en el firewall o un encaminador o un router mal configurado. Un segundo. Ok. Digamos. Sobre la selección de las herramientas. Bueno, como con todas las evaluaciones de seguridad, las pruebas de seguridad en red requieren las herramientas correctas. Se necesitan escáneres de puertos, analizadores de protocolos, herramientas para la evaluación de la seguridad, y bueno, existen herramientas comerciales, shareware o herramientas libres, y algunas de estas les voy a presentar a continuación. Pero deben de tener siempre presente, no importa, bueno, no es muy relevante la herramienta, pues la herramienta no hace todo lo cual se requiere. Si se está buscando por herramientas fáciles, herramientas de seguridad fáciles, empaquetadas, todo en uno, soluciones así, bueno, se debe de pagar en la mayoría de veces por ello, especialmente en entornos Windows. Hay muchos profesionales de seguridad que utilizan herramientas de seguridad libres, especialmente aquellas ejecutándose bajo Linux o sistemas operativos similares a Unix. Muchas de estas herramientas son muy valiosas, ofrecen un gran valor, pero si tienen ustedes el tiempo, la paciencia y sobre todo la curiosidad y las capacidades para aprender cuáles son sus funcionamientos, sus características. Y bueno, es importante también comparar los resultados de las herramientas libres con otras herramientas comerciales también. Definitivamente, se va a encontrar herramientas buenas, tanto a nivel comercial o libre, y lo importante es que ustedes utilicen las herramientas las cuales permitan realizar su trabajo. En lo referente a los escáneres y analizadores, bueno, hay escáneres los cuales proporcionan prácticamente todas las capacidades de escaneo de puertos y evaluaciones de red necesarias. Aquí les presento algunas de ellas. No estoy sugiriendo ustedes adquieran alguna herramienta comercial u opten por aquellos. Bueno, la idea es que ustedes tengan conocimiento de las herramientas y seleccionen las herramientas basándose en sus requerimientos de trabajo, sus requerimientos de evaluación, que tenemos, por ejemplo, para Windows, Cañabel, Essential Tools, Netscan, GetIP, Nmap, Wireshark, Omnipec, muchas de ellas se ejecutan tanto en Windows como en Linux. Y muchas de estas herramientas pueden ser utilizadas sin ningún tipo de inconveniente. En lo referente a, por ejemplo, evaluar vulnerabilidades,
Existen herramientas específicas para evaluación de vulnerabilidades. Otras también permiten evaluar los hosts de la red de diversas vulnerabilidades, como también no solo de vulnerabilidades, sino de potenciales problemas en la configuración, lo cual podría conducir a una explotación. Por ejemplo, tenemos, y les voy a mostrar rápidamente dos de ellas. Un momento. Por ejemplo, OpenBus. Mientras carga. OpenBus es una escala abierta. Ustedes pueden hacer, ¿no? En el enlace, ya luego ustedes podrán visualizar toda esta información en las diapositivas, las cuales se van a publicar en la web de la empresa. Tenemos Nextpost, también un escáner de vulnerabilidades, pero en este caso sí tienen una versión de pago y hay una versión community con un lapso de tiempo determinado, si estoy en lo correcto. Ok, tenemos entonces dos herramientas, una open source, una comercial, la cual ustedes pueden considerar utilizar. Eso ya ustedes lo pueden revisar después. Ok, sigamos. Bueno, ahí tienen herramientas, las cuales también podrían considerar. Simplemente es cuestión de ustedes revisen basándose en sus requerimientos. Ok, momento de mencionar en lo referente a escanear, hurgar, estimular la red. Vamos a empezar por el tema del escaneo de puertos. Cuando se realizan pruebas de penetración hacking ético, se necesita realizar ciertos pasos, ciertas etapas básicas. Primero, obtener información y un mapa de la red. Escanear los sistemas para ver cuáles sistemas están disponibles en funcionamiento. Determinar cuáles están ejecutando, ¿ok? Perdón, para ser más exacto, determinar qué están ejecutando en los sistemas descubiertos, aquello lo cual funciona en estos sistemas descubiertos. E intentar penetrar en los sistemas descubiertos si son factibles de hacerlo, si tiene la autorización para hacerlo. Ahora, cada controlador de tarjetas de red e implementación TCP/IP en muchos sistemas operativos, incluyendo Windows y Linux, e incluso en los firewalls y encaminadores, o cortafuegos y encaminadores, podrían tener o generar comportamientos diferentes cuando se haga un escaneo, un hurgamiento, una estimulación de la red. Y todo esto puede incluir lo denominado como hallazgos falsos positivos. Hasta podría generar condiciones de negación de servicio. Por ejemplo, hay información detallada sobre los controladores de estas redes, de las interfaces de redes, para poder tener conocimiento de algunos problemas conocidos, o tal vez en el sitio web del fabricante, o si se necesitan algunos parches disponibles para solucionar estos inconvenientes. Si se ha parchado todos los sistemas, no se debería tener este tipo de inconvenientes, pero es bueno mencionar porque se suscitan este tipo de escenarios también, muy peculiares, pero se suscitan. En lo referente al escaneo de puertos, bueno, un escaneo de puertos muestra aquello en lo cual está en la red mediante el escaneo de la red para ver si está vivo y está funcionando. Los escáneres de puertos proporcionan una visión básica de cómo la red está dispuesta. Se pueden ayudar a identificar hosts no autorizados o aplicaciones y configuraciones de host de la red con errores, los cuales podrían causar serios vulnerabilidades de seguridad. Una visión bastante grande
es generada por los escáneres de puerto y frecuentemente descubren problemas de seguridad, los cuales podrían de otra manera no ser notados. Los escáneres de puerto son muy fáciles de utilizar y pueden evaluar las redes y los hosts de la red sin importar cuál sistema operativo o aplicaciones están ejecutando. Y las pruebas son usualmente realizadas relativamente rápido, sin necesidad de mayor inconveniente. Ahora, en el caso de algunas herramientas sí se necesita conocer ciertas opciones, pero hay algunas que simplemente son con una interfaz visual. Entonces, el truco es evaluar la seguridad global de la red, interpretando los resultados obtenidos de estos escaneos de puertos. Se puede obtener falsos positivos, también se puede obtener falsos positivos de algunos puertos abiertos, y por lo tanto se necesitaría analizar más profundamente. Por ejemplo, en el caso del protocolo UDP, generalmente podrían causarse algunos falsos positivos, algunos mensajes o algunos resultados algo anómalos. Entonces, esto es por la constitución inherente del protocolo UDP comparado con el TCP, el cual no es muy frecuente produzca falsos positivos, ¿ok? Pero aún así siempre se debe tener mucho cuidado. Ya les mencionaba, por ejemplo, hay un escáner bastante interesante, Nexpose, el cual también puede identificar puertos abiertos y analizar aquello lo cual está ejecutándose allí. Los escáneres de puertos pueden tomar o puede demandar su funcionamiento mucho tiempo. La longitud del tiempo depende de diversos factores, los hosts, los cuales se van a escanear, el número de puertos, las herramientas en las cuales se utilizan, el poder de procesamiento del sistema, la velocidad de la conexión a la red. Y es importante también recordar que eventualmente se van a escanear cientos de hosts y la idea también cuando se enfrenten en ese escenario es tratar de encontrar algún tipo de muestras o de ejemplos y esto generalmente se coordina con la organización o la empresa quien contrata los servicios para tratar de realizar las pruebas de una manera muy completa. La idea es simplemente encontrar los hosts en funcionamiento, encontrar cuáles son los puertos abiertos, tratar de bosquejar un mapa de la red, información de los servicios, información de los sistemas operativos, pero eso ya poco a poco le iremos mencionando. También considerar utilizar varias herramientas para verificar los resultados, como mínimo 2, como comprenderá. Y por allí podrían verse algunas diferencias en cuanto a algunos puertos. Esto es probablemente correcto, entonces es necesario verificar manualmente. Si es posible, por metodología se deben escanear los 65.535 puertos TCP en cada host, de TCP como a nivel de UDP. Adicionalmente a esto también se puede hacer un muestreo, pero esto, reitero, ya se coordina con la empresa o con la organización que contrata los servicios. Ahora, esto también, consecuentemente, aúna o aumenta la cantidad de tiempo para realizar el escaneo. Existen muchos puertos comúnmente factibles de ser escaneados o encontrados en estado abierto, TCP, UDP, puertos como el TCP21, el 22, el 25, el 53, correspondiente a SSH, a FTP, SMTP, DNS, el puerto HTTP, HTTPS, etc. Bueno, hay muchísimos más. Ahora, siempre cuando estamos realizando este tipo de evaluaciones, se debe tener en consideración la metodología, es decir, aquello lo cual ustedes desean escanear o desean evaluar. Esto también es muy importante a considerar, dado el hecho de que no todos los escenarios son iguales. Por ejemplo, les voy a mencionar, ya, vamos a hacer lo siguiente. Ok. Por ejemplo, una de las primeras acciones con las cuales se inician es un barrido de la red con pings, es decir, un barrido de la red con pings se hace contra toda la red para encontrar cuáles hosts están en funcionamiento. Esto, bueno, en esencia se puede utilizar el comando ping, simplemente con el comando ping me va a permitir enviar cierto tipo de paquetes, generalmente va a ser el ICMP, y estos van a generar, ¿ok?, una respuesta del host, y estas respuestas van a ser interpretadas. Ahora, bueno, existen muchas herramientas para este propósito, desde el clásico ping, o por ejemplo, en el caso de Nmap. Bueno, un rápido ejemplo del caso de Nmap. Porque en el caso de Nmap podríamos utilizar el siguiente comando, y el rango de la red. ¿Ok? Con ese P simplemente voy a indicar, requiero conocer cuáles son todos esos hosts los cuales están funcionando
en mi subred. Ahora, debo mencionar que esto no está realizando el clásico barrido de red con pings, es decir, con el ping, con el protocolo ICMP, sino está utilizando el protocolo RP. Por defecto, ENMA, cuando está en una red local, en una LAN, utiliza el protocolo RP. Cuando hace un escaneo hacia una internet, sí utiliza otras técnicas, como ICMP, como conectarse a ciertos puertos TCP, y bueno, ese ya es motivo de otro tipo de consideraciones adicionales, cuales escapan un poco al tema. Entonces, eso ténganlo en consideración. La idea es que aquí, por ejemplo, con una herramienta como ENMA, podemos saber cuáles cosas están en funcionamiento para seguir con la metodología de evaluaciones. Sigamos. Ahora bien, con las herramientas, las cuales les he mencionado, también podemos realizar diferentes tipos de escaneos. Por ejemplo, con Nmap, esta herramienta la cual he ejecutado hace un momento, una vez que tenemos conocimiento cuáles cosas están en funcionamiento, podemos conocer o podemos realizar diferentes tipos de escaneo. Tenemos el escaneo de tipo Connect, el clásico, el cual me permite establecer la conexión clásica de three-way handshake, y se puede este escaneo utilizar para ver aquello lo cual está funcionando y determinar si hay IPS, firewalls, dispositivos de login. Se puede realizar el escaneo UDP. El escaneo UDP, la idea es encontrar puertos UDP abiertos o otro tipo de información. También para IPS, para firewalls, algún tipo de mecanismo de seguridad. Tenemos el escaneo sin escala, el escaneo oculto. Y la idea aquí es un escaneo particular o peculiar para generar algún tipo de comportamiento anómalo, es decir, utilizo paquetes anómalos o peculiares o un procedimiento peculiar o anómalo para generar respuestas peculiares o anómalas y descubrir ahí así algún tipo de dispositivo. Y bueno, hay otro tipo de escaneos, el FIN, el Christmas, el NoScan, cada uno de estos con ciertas consideraciones particulares. La idea Protocol. Y esto está incorporado virtualmente en cada dispositivo de red. Programas para la gestión de red como HP OpenView, Landex, utilizan SNMP para la gestión de host de red remoto. Desafortunadamente, SNMP también presenta vulnerabilidades de seguridad. ¿Y cuáles son estas vulnerabilidades? Bueno, el problema es que los hosts de la red utilizando o con SNMP habilitado con una cadena de comunidad de lectura y escritura por defecto, de public o private, podría tener consecuencias bastante nefastas. La mayoría de dispositivos viene con SNMP habilitado y no debería serlo. Incluso en algunos casos es innecesario sea así. Si ese NMP es comprometido, un atacante malicioso podría ser capaz de obtener información de la red, como tablas ARP, nombres de usuario, conexiones de red, para atacar el sistema de una manera más profunda. Si SNMP muestra escaneos, si SNMP es mostrado un escaneo de puertos, se puede tener, o se puede tener una gran, o se puede tener una gran consideración o se puede tener mucha precisión a pensar un atacante va a tratar de comprometer el sistema a través de ese mecanismo. Ahora bien, para evaluar simplemente el caso de SNMP, podría a SNMP, ay, perdón. La pantalla, ok. Bueno, no hay problema, la pantalla se perdió por unos momentos, pero ya estamos aquí, no hay problema, estaba en aplicación. Bueno, le decía, en el caso de Nmap, correcto, podríamos tratar de identificar el puerto 161, correcto, de tal manera me obtenga información de si en primera instancia ese puerto está en funcionamiento y en segunda instancia
si obtengo algún tipo de información adicional como una cadena de comunidad. Por ejemplo, en este caso, Nmap, ¿ok? Me indica que hay un servicio SNMP funcionando en este host y es más, me dice la cadena de comunidad es public. Y con esto ya yo tengo un buen punto de apoyo, un buen punto de apoyo para tratar de atacar la red y obtener, perdón, atacar el host más profundamente. Ahora, existen herramientas gratuitas, ahora existen herramientas libres, los cuales a revisar. Por eso tenemos Tool, GetIF, SNMP Util. En el caso de Nmap también tiene una característica para obtener mayor información. Ahora, ¿cuáles son algunas medidas las cuales podrían implementar? Bueno, deshabilitarlo si no estamos utilizando, bloquear el puerto, cambiar las cadenas de comunidad. Bueno, esto es bastante sencillo de inferir. En lo referente ahora a la captura de los banners son pantallas de bienvenida, las cuales divulgan números de versión del software y otro tipo de información sobre los hosts de la red. Y esta información del banner podría identificar el sistema operativo, el número de versión, un servicio específico, o el service pack aplicado. Entonces, con esta información también se puede obtener un buen punto de apoyo para atacar más profundamente la red. Herramientas como Nmap, como SuperScan, también permiten obtener esta información. ¿Por qué voy a mencionar Telnet? Bueno, con Telnet es la herramienta clásica la cual me permitía establecer una conexión por defecto hacia el puerto TCP23. Era una manera de controlar remotamente un sistema. Ahora, no se utiliza Telnet por una debilidad, la cual es el transferir todo a través de texto plano. Entonces, con Telnet nosotros podríamos hacer también, intentar establecer un host. ¿Cómo se utilizaba Telnet? Bueno, no sé si está instalado aquí, si está instalado aquí. Por ejemplo, utilizábamos Telnet y nos conectábamos al host de esta manera. Entonces, este banner de bienvenidas podría exponer algún tipo de información como la versión de software, la versión de aplicación. Bueno, en este caso es la máquina vulnerable o la máquina enormemente Exploitable 2, tal vez ya conocida por muchos de ustedes, en la cual se utiliza para este tipo de demostraciones, entrenamientos y demás. Y aquí ya demuestra la posibilidad de poder ingresar de alguna manera. Por el tema del banner grabbing. Ahora, con Telnet se podría uno establecer conexiones a un puerto 25, a un puerto 80. Bueno, eso ya depende de hacia cuál puerto ustedes quieran conectarse, ¿correcto? Me conecté al puerto 20, pero en realidad, respecto, yo podría conectarme a un puerto como el 25, ¿ok? Ahí tengo yo otro tipo de banner exponiendo otro tipo de información. Ok, ups. Ok, perfecto. Entonces puedo utilizarlo para establecer conexiones. Bueno, ¿cuáles son las medidas correctivas o algunas medidas o contramedidas para este tema del banner grabbing? Bueno, en primera instancia, si no se necesita exponer cierto tipo de información cuando alguien se conecta a un servicio, a un puerto en particular, o con un servicio en atención, bueno, no se debería mostrar cierto tipo de información. También, en esencia, deshabilitar algún servicio el cual no estén utilizando, eso ya es bastante obvio. Y bueno, en algunos casos se puede camuflar, borrar esta información y solamente presentar algún tipo de información específica. En lo referente a evaluar las reglas del firewall, bueno, como parte de los procesos de hacking ético, de pruebas de penetración, muchas veces se necesita evaluar reglas del firewall para asegurarse que están funcionando como se supone deben hacerlo. Ahora, ¿cómo se realizarían las pruebas? Bueno, unas pocas pruebas pueden verificar el firewall está actualmente o de hecho haciendo lo cual se supone esté haciendo. Se puede conectar a través del firewall hacia ciertos puertos, los cuales estén en estado abierto. Pero se debe preguntar cuál hay sobre algunos puertos, los cuales están abiertos y no deberían estar abiertos. Bueno, se puede hacer una prueba muy, muy sencilla, simplemente conectándose con una herramienta como Netcat. Bueno, Netcat es una herramienta, ¿ok? La cual puede ser utilizada para evaluar ciertas reglas del firewall. Y simplemente utilizamos Netcat para conectarnos a ciertos puertos y ver si es factible poder obtener algún o establecer. En este caso, voy a utilizar Netcat para simplemente conectarme, por ejemplo, al puerto 80. Generalmente el puerto 80 está, ok, está en atención. Voy a, por ejemplo,
Está en atención. Entonces, esto me indica, el firewall, si estuviese habilitado un firewall, me está permitiendo conectarme al puerto 80. En otros casos, por ejemplo, tal vez yo no quiera o supuestamente mi firewall esté bloqueando conexiones al puerto 25 o no, 23, ¿ok? Del telnet. Se supone que mi firewall debería hacer esto. Pero cuando yo me conecto, ¿ok? Me muestra un mensaje. Ese mensaje significa, bueno, en esencia, cuando ustedes utilizan un analizador de protocolos, pueden analizar y ver si ha establecido una conexión cuando se supone que no debería establecerse una conexión contra ese puerto. O vamos a ir con otro, contra el puerto 21. Por ejemplo, con el puerto 21 se muestra un banner. Esto quiere decir si ha establecido una conexión hacia el puerto 21. Si supuestamente mi firewall estaba configurado para no permitir conexiones hacia esos puertos, bloquear esos puertos, esto me comprobaría que el firewall está funcionando adecuadamente. Entonces, una prueba tan sencilla como esta me permitiría verificar el correcto funcionamiento de los firewalls. Correcto. Ok. Digamos, NetCat es una herramienta muy importante, es denominada como la cuchilla suiza del hacking, entonces es muy interesante que ustedes puedan aprender a manejarla. Hay otras herramientas como AlgoSec, Firewall Analyzer, herramientas comerciales las cuales ustedes pueden considerar también utilizar. Algunas medidas correctivas contra estas vulnerabilidades basadas en las reglas del firewall. Bueno, simplemente evalúen o auditen las reglas de un firewall, limiten el tráfico a aquello únicamente necesario, bloqueen protocolo ICMP o paquetes ICMP para ayudar a prevenir un atacante externo pueda obtener algún tipo de información o se aproveche de esta habilitación del protocolo en la red. Comúnmente ICMP permite conocer si un host está en funcionamiento. Y también se debe habilitar la inspección de paquetes por su estado, es decir, como lo hace un firewall de estado, y bloquear estas peticiones no solicitadas. Vamos a analizar los datos en la red. Un analizador de red es una herramienta a la cual les permite mirar en la red y analizar los datos los cuales están atravesando el cable. Esto puede ser hecho para temas de optimización, de seguridad, para propósito de solucionar o arreglar inconvenientes, así como un microscópico para un científico en un laboratorio. Un analizador de red es una herramienta fundamental para cualquier profesional de seguridad. Los analizadores de red son frecuentemente referenciados como sniffers, y un analizador de red es muy útil para husmear o olfatear paquetes los cuales transitan en el cable. Claro, hay también la posibilidad del inalámbrico. Entonces, un analizador de red simplemente es un software ejecutándose en una computadora con una tarjeta de red y funciona en esencia poniendo o definiendo la tarjeta de red de modo promiscuo, lo cual permite a la tarjeta ver todo el tráfico atravesando la red. Claro, para esto se deben tener ciertas consideraciones. Ahora, en esencia, un analizador de red realiza las siguientes funciones. Captura todo el tráfico de la red, interpreta o decodifica aquello encontrado de una manera humana, es decir, para que lo puedan entender o asimilar un ser humano, muestra el contenido en un orden cronológico, y cuando se evalúa, se hacen evaluaciones de seguridad, o se desea, por ejemplo, también aplicarlo a responder a incidentes de seguridad, un analizador de red puede ayudar a ver el tráfico de red anómalo, incluso tratar de rastrear al intruso, desplegar una línea base de actividad de la red y desempeño, como por ejemplo los protocolos en uso, tendencias de uso, direcciones MAC, y antes de un incidente de seguridad pueda ocurrir. Y cuando la red se vuelve errática, un analizador de red puede ayudarle a rastrear, aislar uso del malicioso de la red, detectar aplicaciones como un troyano, vigilar y rastrear los ataques de negación de servicio. Existen también diversas herramientas o programas para analizar de red. Se puede utilizar algunos de estos programas mencionados, como SaberUseMP, Wireshark, Intercap, Cañabel también pueden utilizar. Ahora, muchas de estas herramientas les va a permitir en esencia capturar el tráfico, ¿ok? Ahora, hay algunas desventajas, podríamos decirlas así, cuando se utiliza un analizador de red. Bueno,
En el caso de capturar todo el tráfico, se debe conectar el analizador a uno de los siguientes: un hub de la red, un puerto de reflejamiento, de réplica o espejo, o también SPAN, como se denomina, de un switch para poder obtener el tráfico, sino directamente en el hub. Y también se debe tener en consideración en el caso de un switch, ¿ok? El tráfico solamente va a poder ser capturado bajo esta circunstancia de conectarlo a un puerto de reflejo, o un puerto de vigilancia o SPAN para poder realizar el trabajo satisfactoriamente. Ahora, si se desea visualizar todo el tráfico, esto podría tener una gran cantidad o el tráfico podría ser muy grande y por lo tanto se debe de tener una herramienta y las consecuentes capacidades para poder manejar todo este volumen de tráfico. Entonces, de esta manera se puede analizar, bueno, el tráfico entrando, antes del firewall, después del firewall, o tráfico malicioso, tráfico que no tiene ningún tipo de consideración, ningún tipo de relevancia, aquello lo cual atraviesa la red en ciertos segmentos. Bueno, esto depende mucho de cuáles sean sus requerimientos de utilizar este tipo de herramienta. Paquetes anómalos, cantidades excesivas de tráfico multicast, de broadcast, protocolos raros, inusuales, hábitos de uso también se pueden identificar, como si están navegando en ciertos sitios, medios sociales, temas de correo electrónico, mensajería, y bueno, se puede utilizar, bueno, también hay ciertos usos cuestionables, ¿okay? Como la interceptación. Se puede realizar pruebas de reconocimiento, de perfilamiento, a través de los escáneres de puertos y las herramientas de evaluación de vulnerabilidades. Se puede ver cómo se están realizando los procedimientos de evaluaciones. También identificar algunos nombres de host en la red, algunos servidores que puedan estar ocultos, o a través de esto atacar cierto tipo de aplicaciones específicas. Si se permite un analizador de red en la red, bueno, se debe de configurar primero, de tal manera pueda funcionar correctamente y proporcionarnos esas características y esas capacidades necesarias. El tema del analizador de red, bueno, va a registrar todo el tráfico, debemos tener todas las consideraciones y capacidades pertinentes para manejar todo ese volumen de tráfico. Entonces, deben tener en consideración todo esto cuando utilicen un analizador de red para estos propósitos de evaluaciones de seguridad. Solamente de una herramienta. Tenemos aquí, por ejemplo, voy a iniciar Wireshark para darles una visión. En este caso, solamente en lo referente a cómo Wireshark funciona, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo estoy en una red, conectándome por VNC a este host. Entonces, Wireshark me puede generar estadísticas, ¿ok? Estadísticas visuales, perdón. ¿Ok? Me puede también generar gráficos. Bueno, tiene una gran cantidad de, tiene una gran cantidad de capacidades. Como pueden ver allí, hay un gráfico de entrada y salida, me puede mostrar si hay cierto tipo de paquetes por ciertos filtros, o todos los paquetes, o basándome en ciertos criterios, tráfico en cierto punto del tiempo. Bueno, hay una inmensa cantidad de capacidades y funcionalidades en herramientas las cuales permiten analizar el tráfico de Wireshark, es una de ellas. Y es una herramienta poderosísima, no solamente para el tema de seguridad, sino otros aspectos relacionados al área, como forense, como diagnóstico de problemas de red, etc. Ok, digamos. Bueno, hay también algunas vulnerabilidades en lo correspondiente a, bueno, hay algunas consideraciones en cuanto al tema de los protocolos de red, pueden tener vulnerabilidades. También en el caso se debe considerar la seguridad física. ¿Por qué? Porque si alguien irrumpe físicamente una organización y puede instalar un analizador de este tipo en un sistema, puede recopilar una gran cantidad de información. Hay herramientas también las cuales les sirve para detectar si una tarjeta está habilitada en modo promiscuo o si hay algún tipo de comportamiento anómalo en la red. En lo correspondiente al tema de los ataques MAC, bueno,
Los atacantes pueden utilizar ARP, ARP es Address Resolution Protocol, ejecutándose en la red para hacer el sistema o sus sistemas parezcan ser otros sistemas u un sistema no autorizado dentro de la red. Existe un término denominado como ARP spoofing. Bueno, un excesivo número de peticiones ARP puede ser un signo de un ataque de ARP spoofing. En esencia, este tipo de ataque permite, entre otras cosas, me permite hacer los famosos ataques de hombre en el medio. La idea es que, mediante este tipo de ataque, hago creer a otros hosts de la red, yo soy un host el cual en realidad no soy. De tal manera puedo colocarme en el medio de la comunicación de esos hosts con las consecuencias, con las terribles consecuencias, lo cual ello puede acarrear. Y todo esto simplemente utilizando un envenenamiento del caché ARP. Entonces, yo le hago creer a los otros hosts, yo soy un host el cual no soy, y esto me permite traer beneficios. Entonces, esto también lo puedo lanzar contra switch, ¿ok? Algunos switches vienen con ciertas configuraciones. En el caso de los hubs es bastante sencillo. Entonces, la idea aquí es simplemente, yo tengo la posibilidad de, mediante este tipo de ataques, tener la posibilidad de interceptar tráfico. Es decir, ese tráfico ya no va a ir dirigido, por ejemplo, al encaminador o a la pasarela, sino pasará primero por mi sistema y luego yo lo redirigiré a la pasarela. Tengo la posibilidad de capturar todo ese tráfico. Hay herramientas como, por ejemplo, ClaimYabel, el cual me permite realizar este procedimiento de una manera relativamente sencilla. Hay herramientas como IterCap, también la cual me permite realizar este tipo de ataque. En sistemas tipo Linux, por ejemplo, Kali Linux, es bastante interesante y bastante sencillo poder realizar este tipo de ataques. Para tener una consideración en cuanto a el spoofing de la dirección MAC, bueno, en lo referente al spoofing de la dirección MAC, esto también es importante mencionarlo. Cuando estamos en ciertos escenarios de evaluación, este spoofing de la dirección MAC me permite engañar a un switch a pensar la computadora es alguien más. Es decir, simplemente cambiando mi dirección MAC puedo suplantar a otro usuario o a otra computadora, para ser exactos. Entonces, se puede utilizar este truco de cambiar o falsificar la dirección MAC para evaluar, por ejemplo, sistemas para el control de acceso, como puede ser un IPS, un firewall, incluso el sistema operativo, quien controla los logins basándose en las direcciones MAC. Seguro han escuchado, por ejemplo, para el caso de redes inalámbricas o puntos de acceso que se puede hacer filtrado por MAC. Bueno, haciendo un spoofing, una falsificación de las direcciones MAC, se puede derrotar a este mecanismo de seguridad. Claro, no solamente es un mecanismo, sino hay varios mecanismos implementados allí. Lo importante para tratar de contrarrestar esto es, en esencia, prevenir. ¿Ok? Se debe de prevenir la idea de que alguien pueda cambiar direcciones MAC. O también detectar, es decir, tener los mecanismos para detectar si hay este tipo de comportamiento anómalo, ya sea a nivel de ARPs, mucho tráfico de ARP, o hay algunos cambios, unas inconsistencias en el mapeo de direcciones MAC con direcciones IP, o duplicados, etc. Esto le va a ayudar precisamente a detectar este tipo de escenarios de ataque. Conveniente probar por ataques de denegación de servicio. Los ataques de denegación de servicio son, entre otros, los ataques más comunes. Simplemente un atacante malicioso va a iniciar muchas peticiones inválidas hacia la red, hacia los hosts de la red, las cuales los hosts van a tratar de responder, de procesar, y por lo tanto aquellas peticiones válidas van a ser ignoradas. Bueno, en esencia, los ataques de DOS contra una red y host pueden causar el sistema se caiga o deje de funcionar, se pierdan datos o el usuario simplemente esté inhabilitado de utilizar ciertos servicios. Ahora, algunos ataques muy comunes son, por ejemplo, las inundaciones por SYN o SYN floods, el famoso ping de la muerte, o podríamos hablar también de WinNuke. Ahora, los ataques de denegación de servicio distribuido exponencialmente tienen un mayor impacto en sus víctimas. Uno de los más famosos, bueno, uno de los ataques más famosos y devastadores se lanzaron contra muchos sitios en Internet, contra eBay, contra Yahoo, CNN, bueno, y en realidad en la actualidad hay también muchísimos ataques de denegación de servicio distribuido de este tipo, los cuales se suscitan. Y bueno,
de los más famosos, todo, bueno, digamos que todos han sido víctimas de estos ataques, Twitter, Facebook, sitios sociales, medios sociales, por algunas circunstancias caen ante este tipo de ataques. Son de los más relativamente sencillos de hacer y devastadores también. Ok, en el referente a las pruebas, bueno, una prueba relativamente sencilla de realizar en lo correspondiente a su concepto, es decir, a la esencia, simplemente es lanzar una gran cantidad de peticiones. Bueno, se necesita también toda una infraestructura para realizar esto. Hay algunas, por ejemplo, para realizar ese tipo de evaluaciones sí resulta bastante difícil, es decir, el concepto es sencillo, ¿ok? Simplemente realizar una gran cantidad de peticiones, pero realizar esta cantidad de peticiones sí es bastante difícil, es decir, tener todo el poder de lanzar todas esas peticiones. Ahora, hay ciertos escenarios de negación de servicio donde una máquina puede hacer caer a un sitio web supuestamente tan poderoso y tan grande como podría ser una red social, ¿no? Que sí se puede dar ese escenario. Ahora, bueno, en el escenario más sencillo, se podría tener la capacidad, o se debería tener la capacidad de contratar o de arrendar o de utilizar, entre comillas, una gran cantidad de sistemas con una gran capacidad. De tal manera, esos sistemas en coordinación o en conjunto empiecen a lanzar peticiones al unísono contra un host o contra una red, de tal manera se genere una condición de negación de servicio. Ahora, la premisa para hacer esto es obviamente tener la posibilidad de descubrir hay algún tipo de debilidad o hay algún tipo de vulnerabilidad de negación de servicio. ¿Y cómo se puede identificar esto? Bueno, a través de herramientas como un escáner de vulnerabilidades, la cual hace este tipo de evaluaciones. Y bueno, hay diferentes tipos de ataques. Ahora, los ataques de negación de servicios son unos ataques muy delicados, entonces siempre se debe tener la autorización y el permiso adecuado para hacerlo. Hay algunas herramientas las cuales son libres, por ejemplo, hay una herramienta muy tan famosa que se me fue el nombre, utilizado, por ejemplo, por este grupo de nombre Anonymous, ¿ok? La cual simplemente decían o inducían a descargarlo en su sistema y empezar con el ataque. Eso es decir una herramienta para generar negación de servicio. Una herramienta también para negación de servicio podría ser una herramienta tan simple como Ping, el cual se permitía generar el famoso ping de la muerte, o herramientas válidas, como por ejemplo una herramienta como Nmap, pueden generar una negación de servicio en ciertos escenarios, ¿ok? Depende mucho de las consideraciones cuando se utiliza. Ahora, ¿cuáles son algunas medidas correctivas contra estos ataques? Bueno, en primera instancia, se debe evaluar y aplicar todos los parches. Se puede utilizar IPS para vigilar si hay este tipo de ataques. Se debe configurar los firewalls y los cortafuegos o los encaminadores para bloquear tráfico mal formado, minimizar las probabilidades de falsificación IP, bloquear todo el tráfico ICMP entrante hacia la red y deshabilitar servicios pequeños TCP o UDP, porque esto podría traer consecuencias mayores. Entonces, también se debe tener mucho cuidado en si se es víctima de este tipo de ataques, tratar de conseguir o contratar algún tipo de servicio. Hay varios servicios como Closeware, como los Arrest, quienes proporcionan servicios para precisamente minimizar o tratar de detener este tipo de ataques. Reitero, no es una manera de yo hacer publicidad de ese tipo de servicios o algún tipo de herramienta. Eso lo menciono simplemente para ustedes lo tengan en consideración. Ustedes son quienes deciden al final si utilizan o no eso. Ahora, mentalmente también se necesita tener en consideración que cualquier ataque trae ciertas consecuencias y se deben tener las medidas preventivas para reaccionar. Bueno, se pueden implementar, sí, algunos dispositivos, como se pueden realizar ciertas configuraciones a nivel de firewalls, a nivel de routers. Cuando ya el ataque de negación de servicio es muy grande, muy fuerte, muy brusco, generalmente se va a necesitar la ayuda de alguien más, del proveedor de servicios de Internet, de un servicio de un tercero, etc. Entonces, primero, para identificar tráfico, el cual debe ser aprobado de ingresar a la red, y, claro, permitir solamente el tráfico necesario y denegar todos los otros tipos de tráfico. Entonces, esto serían unas consideraciones principales para el tema de la red. También se pueden identificar debilidades a nivel de router, de switch, de firewall. Bueno, en el tema de, bueno, aparte de esto,
de estos exploits técnicos, los cuales les he mencionado, existen algunas vulnerabilidades también denominadas como de alto nivel, los cuales comúnmente se van a encontrar en los dispositivos de red. Y a este nivel se pueden, en primera instancia, mencionar las interfaces inseguras. A ver, cuando se habla de asegurar interfaces Telnet o HTTP en los routers, switches, firewalls, estos no deben estar configurados, por ejemplo, con contraseñas en blanco, contraseñas por defecto, u otro tipo de contraseñas fácil de adivinar. Entonces, no se debe ser muy hábil, inteligente para decir esto es una debilidad muy común. Un usuario malicioso, un atacante malicioso, simplemente conociendo esta debilidad podría controlar los dispositivos de la red y aprovecharse o apropiarse de la red. Alcanzando en algunos casos derecho administrativo, podría implementar, crear cuentas de usuarios como puertas traseras, reconfigurar puertos y hacer cualquier cosa en la red. Entonces, si alguien ha encontrado alguna vez algún password, una contraseña, credenciales por defecto, es más, hay sitios en Internet donde ustedes pueden encontrar contraseñas por defecto de diversos dispositivos, routers, firewalls, pasarelas, gateways, puntos de acceso, etc. Entonces, deben de tener en consideración estas debilidades tan sencillas, ¿ok? Con HTTP y Telnet, bueno, si están habilitadas, ¿ok? Se debe tener mucho cuidado. Entonces, alguien con una herramienta y teniendo estos listados de credenciales, simplemente realizando una evaluación, podría rápidamente identificar credenciales débiles por defecto o en blanco. Entonces, una vez en ese punto, nada bueno puede ocurrir luego. Bueno, desde la perspectiva de quién es afectado, del atacante, es muy bueno. Claro. Ok, en lo referente a las explotaciones de debilidades IKE o IKE, bueno, si la organización o la empresa está ejecutando VPNs sobre un encaminador o un firewall, bueno, de hecho, cuando se está en esta categoría, es altamente probable, se está ejecutando el protocolo IKE, o IKE por sus siglas en inglés, Internet Key Exchange. Bueno, este protocolo tiene un par de debilidades conocidas. Es posible romper IKE en el modo agresivo, así se denomina, de claves previamente compatibles utilizando una herramienta como Cañabel o Crack y algunas configuraciones IKE, esta es la segunda debilidad, como por ejemplo ciertos firewall speaks de Cisco pueden ser dejados fuera de línea, y todo lo que el atacante podría simplemente hacer es enviar 10 paquetes por segundo de 122 bytes cada paquete, y esto va a generar un ataque de negación de servicio. Se puede también manualmente ver si los encaminadores, los computadores o los routers, switch y firewall son vulnerables a estos problemas. Entonces, la mejor manera de hacer esto es simplemente utilizando un escáner de vulnerabilidades, el cual me permite identificar esto y luego de la vulnerabilidad identificada, verificar manualmente esta posibilidad. Hay también algunas herramientas las cuales me permiten automatizar esto. Para el caso, por ejemplo, de Cisco, en verdad, creo que, al menos para que puedan ver la herramienta Cisco, aquí, por ejemplo, es una herramienta, correcto, la cual me permite realizar ciertas evaluaciones contra sistemas, perdón, contra dispositivos Cisco. Aquí tengo otro para escanear, por ejemplo. Ok, hay herramientas también en Kali Linux para este propósito, escáneres de Cisco, o también herramientas para realizar explotaciones automáticas, dependiendo de ciertas vulnerabilidades, las cuales hayan sido encontradas. Ok, sigamos. Hay herramientas para explotación automática. También se deben descubrir problemas en SSL y TLS. SSL y TLS, TLS por sus siglas en inglés Transport Layer Security, fueron proclamados en algún momento como la solución para las comunicaciones en red seguras. Sin embargo, recientemente SSL y TLS han caído bajo el fuego de exploits totalmente demostrables como Heartbleed, Padding, Oracle, bueno, Poodle o también Freak.
Generalmente las vulnerabilidades de seguridad relacionadas con SSL y TLS frecuentemente son descubiertas por escáneres de vulnerabilidades, cuando ustedes utilizan Nessus, OpenBAS, Expose, lo que fuese. Entonces, adicionalmente a las vulnerabilidades mencionadas, también se debe tener en consideración lo siguiente. Versiones 2 y 3 de SSL, como también TLS, versiones 1.0 y 1.1, se sugiere no utilizarlas. Cifrados de encriptación débil como RC4 o SH1. Y si no se está seguro sobre, por ejemplo, vulnerabilidades SSL o TLS existentes en los sistemas y no se tiene un escáner de vulnerabilidades a mano, se puede utilizar el sitio web de QualisWar, el cual da un servicio, el cual tiene por nombre SSL Labs, el cual puede escanear estas vulnerabilidades. Entonces, sitio, pueden utilizarlo luego. Y podrán escanear luego, el cual ustedes quieran. Nos vence el tiempo, falta poco. Y les da un reporte bastante detallado, bastante detallado y bastante bueno. ¿Okay? Allí, por ejemplo, hay algunos reportes, los que recientemente se han realizado. Ahí está. Todo un escaneo, los cuales pueden real. Y van a ver, claro, los. Ok, en caso haya alguna vulnerabilidad, también los van a mostrar. Esto se realiza online, en tiempo real. Ok, bueno, vamos a dejar ir finalizando. Perfecto. Algunas defensas a implementar o algunas defensas generales en la red. Bueno, sin mucha relevancia en los ataques específicos contra los sistemas, existen algunas buenas prácticas las cuales pueden prevenir muchos problemas de la red. Primero, utilizar reglas de inspección de estado, el cual vigile sesiones de tráfico en los firewalls. Implementar reglas para realizar filtrado de paquetes, utilizar filtrado a nivel de proxy en NAT, Network Address Translation, o PAT, Port Address Translation. Encontrar y eliminar paquetes fragmentados, los cuales están ingresando hacia la red. Incluir los dispositivos de red en los escaneos de vulnerabilidades. Asegurarse los dispositivos de red están actualizados con el último firmware y los últimos parches. Definir contraseñas seguras. Ok, mejor es si utilizan una frase de paso, o bueno, la traducción en inglés es password, ok, palabra de paso. Y una frase de paso sería un passphrase. Y esto debe ser utilizar una frase de paso en todos los sistemas de la red. No se debe utilizar IKE en modo agresivo con claves previamente compartibles para la VPN y siempre utilizar TLS vía HTTPS o se sugiere utilizar SSH cuando se conecte hacia dispositivos de la red. Deshabilitar SSL con cifrados débiles y únicamente utilizar versiones de TLS 1.2 o más fuertes, como también cifrados SSH2 si es posible. Y segmentar la red y utilizar un firewall para una DMZ, una red interna y subredes las cuales sean críticas. Ok, bien, hemos llegado al final del presente webinar. De mi parte, solamente me resta agradecerles su participación en este webinar. Están invitados también a visitar el sitio de la empresa. Estamos bastante
por los cursos para que puedan ingresar. Y en el sitio web van a encontrar como también contactar a través de los medios indicados. Ok, este es el sitio web de la empresa. Reitero, están cordialmente invitados a participar en todos nuestros eventos. Entonces, el aula virtual, tenemos también publicados de los webinars, cursos, el aula virtual, y están, reitero, cordialmente invitados. De mi parte, agradecerle su participación en el presente webinar y nos estamos encontrando en el nuevo evento. Gracias, que tengan buen día. Chao.